nosotros, manifestándose aquí en la tierra, Señor. Gracias porque tú nos enseñas, Espíritu Santo. Queremos ver entender tu operatividad aquí en la tierra y ser efectivos en la asignación y en la comisión que nos has dado, o en la gran comisión, Señor, en Cristo Jesús. Gracias te damos por el Espíritu, sabiduría y revelación, según Efesios 1, 17 y 18, y se alumbran los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para comprender cuál es nuestra herencia de los santos y cuáles son las riquezas de tu gloria y de tu gracia, Señor. Gracias por la vida de Cristo impartida en nosotros, porque Él nos habita, somos templo de tu Espíritu, Señor, y somos uno contigo, Cristo, somos tu cuerpo en la tierra, Señor, y creemos que donde vamos nosotros, tú vas ahí, tú estás ahí, donde quiera que pisamos, tú estás ahí, Cristo, en nosotros, la esperanza gloriosa, Señor. Gracias te damos por esa manifestación de poder, y al final creemos que tu poder y tu gracia y tu amor está manifestándose, porque tú nunca fallas, Señor. Gracias te damos, Señor. Derribamos argumentos mentales, estructuras, vendas que están ahí todavía atando, Señor, y que no nos permiten verte a ti, y que no nos permiten verte en manifestación, Señor. Pero creemos que esta mañana podemos ver tu gracia, ese favor, esos milagros poderosos, esas sanidades gloriosas, para que todo también aquel que nos ve por internet pueda recibir ese favor inmerecido, ese amor tuyo, esa misericordia tuya aquí en la tierra, Señor. Gracias, precioso Espíritu Santo, tú eres el Maestro, el guía. Gracias, Cristo, por mostrarnos la bondad del Padre y el Padre amoroso que tenemos. Gracias, Espíritu Santo, porque exaltas a Cristo, porque glorificas a Cristo y porque respaldas todo lo que consumó en la cruz del Calvario. En Cristo Jesús te adoramos y honramos todo lo que tú eres, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a conectarnos a internet ahora por acá para ver quién está por ahí. Y bueno, ya estamos conectados ahí por internet. Le damos la más cordial bienvenida a todos los que están por ahí ya presentes. Curso de sanidad y milagros, y vamos a ver ahorita algunos. Le pusimos el cesacionismo, pero se llaman las inconsistencias del cesacionismo. Ok, bueno, pues no sé quién más esté conectado, pero bueno, le damos la más cordial bienvenida. Ya ahorita, conforme vayamos avanzando, vamos a ir viendo todo lo que se refiere a la sanidad y los milagros, todo. Para no esperar a que venga un evangelista que nos diga voy a orar por ti, que la verdad está mal el término, orar por ti, es ministrar el poder de Dios. Eso es lo más correcto. La idea de este curso es que usted pueda entender todo lo que se le ha depositado y que habita en usted, que es el Espíritu de Dios. Realmente quién es usted en Cristo Jesús y que es el Cristo eterno. Siempre que usted ministra a los enfermos, es el Cristo eterno que está en nosotros manifestándose. Si usted pone las manos sobre un enfermo, es Cristo ahí obrando. ¿Pero qué cree? ¿Cuál es la gran diferencia? Que usted lo tiene que creer. Es todo. ¿Okay? Entonces vamos a un texto bíblico en lo que se van conectando acá los del internet. Ok, entonces el día de hoy vamos a ver antecedentes. ¿Cuál es el objetivo de este curso? ¿Cuál es la idea de este curso? Pues es preparar también a los santos para la obra del ministerio. Según Efesios capítulo 4, por favor, versículo 11, ahí lo vamos a poner en pantalla. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios, porque nos revelas todo lo eterno aquí en la tierra. Saludamos al pastor Federico, que nos ve desde Portland, Oregon. Le enviamos un abrazo, mi amigo y pastor Federico Lara, hasta Portland, Oregon, a la pastora Alma y a todos, Damián, su familia y todos los que nos ven desde Portland, Oregon, y todos los que se van a ir conectando. Okay. Este curso, les comento rápido, vamos a Efesios capítulo 4, versículo 11, por favor. Si puede anotarlo, lo puede hacer. Si no, después escucha la enseñanza en repetición y saque sus anotaciones, porque es importante. Este es un curso
Para mí este curso tiene un gran valor. Vale muchísimo, muchísimo más que el oro y la plata. Vale muchísimo más que cualquier cosa. ¿Listos? Entonces, Efesios capítulo 4, versículo 11. Déjenme por acá conectarme yo también. Efesios capítulo 4, versículo 11. ¿Listos? Dice, y él mismo constituyó, es decir, Cristo, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Cuál es la idea de constituir? A fin de perfeccionar, mire. Versículo 12, por favor, podemos avanzar un poquito. Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio. Entonces vamos a hacer unas aclaraciones. Unas aclaraciones importantes, ok. ¿Por qué muchos a perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo? Y luego vamos a leer de una vez el 13, por favor, Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y luego dice el 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de viento doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean la astucia y las artimañas del error. Muy importante entender, todo lo que basemos, todo lo que hablemos, lo vamos a basar en la palabra de Dios, ¿ok? Aunado a las experiencias personales que hemos tenido, pero siempre vamos a dar un texto bíblico para evaluar, valorar y vaya a respaldar todo lo que nosotros hagamos aquí en la tierra. Ahorita existen muchos grupos que ministran sanidad y milagros. Hay unos por ahí demasiado exagerados, otros son más, se le puede llamar pentecostales clásicos, pentecostales o neopentecostales, son los que hacen muchísimas cosas. Sí, se ven sanidad y milagros, pero aún tienen unos conceptos cerrados acerca de la soberanía que no les ayuda mucho. Es decir, la idea de este curso es que usted sea efectivo 100%, y que si se va de donde nosotros hemos tomado la información y de donde hemos aprendido, ya tenemos nosotros, ¿qué será? En el 2009, 2008, 2007, como desde 2005, 2006, nos tocó tomar un curso con el pastor Arnoldo Gutiérrez. Él ya no vive ahorita, ya era un señor mayor. Nos tocó tomar un curso acerca de sanidad y milagros, pero vimos la operatividad del Espíritu Santo tan fuerte, tan poderoso y tan efectivo. Vaya, no es que vamos a orar por el filigonio y a ver si es tu voluntad, Señor, que lo sanes, pero ponemos manos, como está más dudoso el que ministra que el que está enfermo, ¿no? Por lo menos el enfermo cree que va a sanar y el otro dice, si es tu voluntad, sánalo. Oh, Dios mío, pues ¿cómo van a sanar los enfermos? Si no entienden ni la voluntad de Dios. Realmente la voluntad es Cristo. La manifestación del Cristo eterno es la voluntad perfecta. Por eso, y su obra consumada en la cruz. Por eso él dice, no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Lea Juan capítulo 14, ahí lo va a encontrar. Ok, entonces es importante entender acerca de la sanidad y los milagros. Ahora bien, la idea del Señor es que nos perfeccionemos para la obra del ministerio, es decir, que usted esté enteramente preparado para que no nada más dependa de un pastor, de un ministro, de un evangelista que venga, no sé, tal ciudad, porque muchas congregaciones es lo que hacen. Digo, con todo respeto lo decimos sin juzgar, ¿no? Sin crítica, pero es una observación que yo he visto, es lo que yo he observado, vaya. Hay que traer a Héctor de la Cruz, no sé si a alguien le tocó conocer a Héctor de la Cruz aquí, ¿no? Bueno, entonces ahora sí, por favor, los que están por internet también le vamos a recomendar que hagan esto. Por favor, ahí siéntese en la silla donde está, por obviedad, de los que estamos aquí, los que están afuera, pues trata de sentarse en una silla que tenga respaldo recto y verifique si tiene, por favor, un pie más corto que el otro. De los que estamos aquí, porque vamos a practicar, ¿ok? Es un curso, le recuerdo, teórico-práctico, ¿ok?
Por eso es importante. Vamos a comenzar con que verifique si tiene un pie más corto que el otro. Ahí ya lo vi, mira, de la hermana, sin necesidad. A ver, ¿quién más? Ahora sí, verifíquelo. Ya tiene un pie más corto que el otro. Vero, ¿cómo estás ahí? ¿Estás bien? Ya se checaron los pies. Si recorra su espalda al fondo y luego estire sus pies y verifique si tiene un pie más corto que el otro. ¿Ya? ¿Ya lo hizo? Ok, bueno, algunos salieron con problemas de un pie más corto que el otro. ¿Sí? Dios mío, todos están perfectos. Curso Sanidad y Milagros suspendido. ¡Vámonos! Ya todos están sanos. Sinceramente, le salió con un pie más corto que el otro. Por levantar una cubeta, por algo pesado, se nos desajustan los pies. Que es algo normal. Que no le dé vergüenza al pastor, que el pastor no sepa que estoy enfermo. O sea, quitas esos rollos. Hasta yo de repente se me desajustan mis pies y ahí me ministra mi familia. Bueno, ahora estire sus manos al frente y verifique si tiene una mano más corta que el otro, lo más recto que se pueda, por favor, así, mire. Yo tengo la derecha más corta que la izquierda, ¿ya? Parejito, sí, mire. ¿Ya lo verificó? Sí. Sus manos al frente, parejitas, para que ver si tiene una más corta que la otra. Bueno, eso denota dos cosas. Una, que tiene problemas de columna, que están desajustadas sus vértebras dorsales, cuando está en una mano más corta que la otra. Y cuando tiene un pie más corto que el otro, regularmente son las lumbares y toda la parte inferior de la columna. Es importante que cuando vayamos, ahora que estemos tomando el curso, podamos ver. Ok, ¿alguien salió desajustado también de las manos o de los pies? ¿Alguien de aquí salió desajustado? ¿Sí? Muy bien. ¿Ya? Bueno, solamente usted sabe ahí, ¿ok? De todos modos, vamos a ministrar hoy sin tocar a los enfermos, solamente con la pura palabra, ¿ok? Pero va a ser al final. Al final de todo lo vamos a verificar. Saludamos al pastor Julio César Carbonell desde la Colombia, por allá, que nos saluda. Muchas bendiciones, dice mis amados pastores. Le enviamos un abrazote por allá. Listo, pues si tienen, ya verificó que tienen un pie más corto que el otro, una mano más corta que el otro, entonces vamos a comenzar con los fundamentos. ¿Ok? Preguntas básicas que vamos a hacer. Preguntas básicas. ¿Por qué ahorita en la actualidad muchos no creen en sanidad y milagros? ¿Por qué muchos no ministran sanidad y milagros? Vamos a ponerle orar, porque es más efectivo el hablarle a la montaña, es más efectivo hablarle al enfermo, ¿eh? Porque Cristo Jesús le dijo al de la mano seca, estira tu mano. Y el que tenía fe para entender que la palabra de Cristo era poderosa, estiraba la mano y se restauraba la mano, ¿ok? Es más efectivo eso que decir, voy a orar y vamos. Bueno, no está de más que oremos, pero de esa manera es más efectivo, ¿ok? Ahora bien, muchos no ministran sanidad porque dicen que los dones del Espíritu Santo, es decir, fe, milagros y sanidades, a los cuales nos vamos a enfocar más, se escribió a unos corintios muy carnaloides, que se le dijo el apóstol Pablo que eran niños en Cristo, que les hablaba como niños porque aún no habían crecido y se portaban bien carnales, ¿ok? Y dicen, ¿para qué quiero ministrar sanidad y milagros si Pablo escribió esa carta a unas personas que andaban totalmente descompuestos en la doctrina, en la forma de pensamiento, en la manera de actuar? Y por eso desecho los dones del Espíritu Santo, ¿no? Pero bueno, hay que entender por qué les escribe la carta. Si eran muy carnaloides y fluían mucho los dones, les hacía falta algo a los corintios. ¿Qué es? Por eso en primera carta a los Corintios 3 dice, versículo 10, que les hacía falta ser edificados, o se les había olvidado la edificación que 6 años antes de cuando visitó Corinto el apóstol Pablo, porque la carta le escribe 5 o 6 años posteriores a su visita a Corinto, el apóstol Pablo dice y dijo ahí que ellos ya se les había olvidado la edificación que es en Cristo Jesús. Y va por allá 1 Corintios 3:10 en adelante, dice, habla de la edificación en Cristo, ¿okay? Como el único fundamento, y se les había olvidado a los corintios. Lo que quiere decir que no había una transformación del alma, no había una renovación del entendimiento y seguían actuando igual como eran antes, ¿okay?
Pero eso no limita que nosotros no agarremos o tomemos esa carta respecto a los dones del Espíritu Santo, ¿ok? No es una limitación y decir, no, ¿para qué ministro sanidad y milagro de todos los corintios eran bien carnales y fluían los dones? No es el objetivo, ¿ok? Ahora vamos a ver por qué Pablo les escribe la carta hablando de los dones del Espíritu Santo. Primero, mire, Pablo explica los dones del Espíritu Santo a los corintios porque la iglesia en Corinto estaba experimentando divisiones y confusión. Era lo que estaban experimentando los de la carta a los corintios, ¿ok? Los corintios, perdón, a los cuales les escribe la carta. Estaban experimentando, estos corintios, estaban exaltando inclusive a ciertos dones por encima de otros. Daban más importancia a ciertos dones por encima de otros. Era otro problema ahí de los corintios. Causando orgullo, desunión. Pablo a través de la primera carta a los corintios 12 busca aclarar que todos los dones son importantes y vienen del mismo Espíritu Santo. Por eso ahí en la primera carta a los corintios, los primeros versículos, Pablo le dice, pues, inclusive hasta le dice cualquiera que no hable por el Espíritu, o sea, maldice a Jesús, vaya, no puede estar hablando por el Espíritu Santo, porque se presentaban situaciones en los corintios donde cuando hablaban en lenguas alguien les entendía que estaban maldiciendo a Jesús, lo cual el hablar en lenguas no está mal porque es parte de los dones del Espíritu. Sin embargo, yo he visto también, digo, pero no debe ser causa de asustarnos. Yo he visto espiritistas que hablan en lenguas, pero los espiritistas no habita Cristo en ellos, no son nacidos de nuevo y practican muchas cosas de las tinieblas. Ahora, el hablar en lenguas es algo bíblico, es algo que, y eso lo vamos a ir viendo poco a poco, pero había un problema en los corintios que muchas veces maldecían a Jesús a través de la lengua. Lo que pasa es que era una incorrecta aplicación y utilización de los dones del Espíritu, ¿okay? Pero no porque los corintios los hayan utilizado mal, nosotros vamos a dejar de hablar de algo que es un beneficio para la iglesia. Ahora, ¿para qué les sirve, por ejemplo, el fluir del Espíritu Santo que viene cuando usted es revestido de poder de lo alto, que es una experiencia diferente a la salvación? Porque vamos a ver cosas, vamos a ver la diferencia que hay entre el bautismo en Cristo y bautismo con Espíritu Santo. Hay diferencia, ¿okay? No es el mismo. Sin embargo, por algunos eruditos se confundió y creyeron que era lo mismo, pero todo lo vamos a fundamentar en la palabra. Vamos a ver antecedentes históricos del continuismo, vamos a ver que sí continuaron los dones en muchas personas, en los padres apostólicos, todo lo que viene siendo, todo el fundamento de los primeros 4 siglos, fluían los dones del Espíritu Santo. Entonces no cesaron, para que usted me entienda, ¿ok? Porque los cesacionistas eso creen que ya cesaron por la primera carta de los Corintios capítulo 13 versículo 8, donde dice que permanecerá el amor, pero cesarán las lenguas y las profecías, y muchos dicen hasta que lo perfecto pueda llegar. Entonces, para ellos lo perfecto es que se cerró básicamente la revelación del Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, para la iglesia, y como se cerró la revelación, murieron los apóstoles, pues cumplió su objetivo, esa manifestación de los dones del Espíritu Santo, y se cerró. O sea, ya no hay manifestación para ellos, pues, pero sí hay. Entonces, ¿por qué más escribió a los corintios respecto a los dones del Espíritu? Pretendía aclarar que todos los dones son importantes y vienen del mismo Espíritu Santo, y que su propósito principal es edificar a la iglesia y servir a los demás, no para exaltación personal. Es muy importante esto. Si alguno de ustedes, después del curso, el Espíritu Santo lo va a estar usando, porque lo va a estar usando en muchos lugares, donde quiera que usted vaya, donde quiera que lo invite, inclusive hasta predicar, usted va a ver impresionantes milagros. Y muchos hermanos en Cristo que ignoran cómo opera el Espíritu Santo, van a decir, wow, el hermano Filigonio es lo máximo porque tiene el don de sanidad. Que no se le suba a la cabeza, porque es Cristo en nosotros, obrando los dones del Espíritu Santo. Nosotros colaboramos con Él, y esa fue una discusión que tuve con un hermano en Cristo, que él no cree que nosotros colaboramos aquí, en la tierra, con el Espíritu de Dios. Claro que colaboramos. Es más, si dijéramos, bueno, Dios es soberano, y Él la sanidad la va a realizar sola, y no colabora el ser humano con Él, entonces decimos, Señor, Señor, ¿por qué no vas a las 180 y sanas a todos los enfermos sin la contribución de un predicador y sin la contribución de alguien que ministre a los enfermos? Ve, Señor, tú solo.
Pero ¿qué crea? La iglesia nos dejó una comisión. Nos dejó una comisión de predicar el evangelio, la gran comisión. Pero ¿qué cree? Predicar el evangelio, pero que se vea con un respaldo del poder del Espíritu Santo. Si no, seríamos como los testigos. ¿Sabe cuáles testigos? Los que andan ahí en la calle con sombrillas, pues. No digo de Jehová porque no son. Entonces, esos testigos andan ahí en la calle, van y te predican del reino, y luego, tenemos un enfermo en casa, amigo testigo, ¿puedes orar por él? No, ya no hay sanidad para este tiempo, no existe eso. Así es que, Filigonio, aguántate, quédate en la cama. Y así, pero no debemos de ser, la iglesia de Cristo es poderosa y no debemos de ser así. Al contrario, la palabra, dice Marcos 16, no sé si el 19... por ahí dice que las señales seguían a la palabra. Pero también dice en Marcos 16, 17, 16 por ahí, las señales siguen a los que creen. O sea, si hay un requisito para que opere el Espíritu Santo aquí a través de la iglesia, claro, creer. Pero alguien por ahí, un hermano, lo respeto mucho y lo quiero mucho, mi hermano, pero me decía que Señor no necesita colaboración de la iglesia aquí en la tierra, Él opera solo. Y bueno, pues yo lo respeto y lo amo en Cristo, pero lamentablemente muchos de donde nosotros pertenecemos, vaya, de la doctrina en la que congeniamos, muchos de ellos vienen de las iglesias bautistas, muchos de ellos vienen de las iglesias calvinistas, que gran parte de la iglesia calvinista no cree en los dones del Espíritu Santo, que ya cesaron, aunque hay unos calvinistas presbiterianos que sí creen en los dones del Espíritu Santo. Y bueno, eso lo vamos a ir viendo poco a poco. También hay bautistas que creen, pero los bautistas que creyeron en los dones del Espíritu Santo se salieron de ser bautistas para meter un nuevo, vaya, concilio, y ahora se llaman las asambleas de Dios, y eran bautistas. Por eso le digo, existe pentecostales o neopentecostales que no edifican en la palabra de Cristo, pero existen otros que se llaman carismáticos a veces para no identificarse como pentecostal, porque según los estudiosos calvinistas y otros tipos que estudian en institutos bíblicos, según los pentecostales son muy ignorantes. Entonces muchos para decir, bueno, soy bautista, entiendo la doctrina de la reforma, las 5 solas, sin embargo yo enseño una correcta edificación en Cristo, pero no quiero que me identifiquen con los pentecostales o neopentecostales, porque no saben nada y ignoran muchas cosas. Entonces, para evitar llamarse pentecostal, ellos se llaman o pentecostales clásicos, o pentecostales de la reforma también, o se llaman carismáticos, tienen otro nombre, pero son personas estudiadas, Le vamos a hablar personas que sí creen en los dones del Espíritu Santo, que son maestros y egresados de Cambridge, Inglaterra, y se me olvida la otra ciudad, no recuerdo ahí, pero son estudiados de universidades de Estados Unidos, mi hermano, o sea, teólogos y expertos en griego y Nuevo Testamento. Uno de ellos fui discípulo de él en la cuestión de cuando hablamos de los temas en contra de los que se llaman raíces hebreas, y él fue mi maestro. Se llama Gary Shogren, él de origen bautista, pero es continuista y cree en los dones del Espíritu Santo para la actualidad. Bueno, el caso es que hay muchos bautistas que fueron por ahí en Azusa, y bueno, fueron calvinistas, fueron bautistas y fueron congregacionales que se unieron a este negrito llamado William Seymour en la calle Azusa en los Estados Unidos. Entonces, ahí en California. Entonces ahí reunieron varias doctrinas, para que me entienda, varios, y muchos de ellos salieron creyendo en los dones del Espíritu Santo, pero ¿qué creen? No dejaron la doctrina, sino que continuaron en una enseñanza basada y edificada en la reforma, en lo que es Calvino, Arminio y todos los demás. Muy bien, entonces, ahora bien, ¿qué estaba pasando entonces con los corintios? La iglesia en Corinto estaba conocida por su diversidad, pero también por sus problemas y divisiones. Parece que algunos corintios estaban valorando ciertos dones espirituales por encima de otros, creando una jerarquía entre ellos y causando una fricción en la comunidad. Por eso Pablo les habla de los dones, no porque eran carnales y que fluían mucho en los dones, sino al revés, porque estaban fluyendo incorrectamente los dones.
utilizando incorrectamente los dones del Espíritu Santo, creyendo que unos eran super, es lo que les dije ahorita. Si usted cree que después de recibir el curso y se ven milagros y la gente empieza a exaltarlo a usted, como al apóstol Pablo por ahí, no sé si fue en Atenas que dijeron, o en Éfeso, Dios es bajo el cielo, dijeron los griegos, ¿no? Y el apóstol Pablo no se la creyó, o sea, no se creyó esa idea. Ahorita una persona que tomó este curso hace aproximadamente 6, 7, 8 años, por allá que dimos por primera vez el curso, pero créalo que este va a estar mejor porque lleva muchísima más información. Y sobre todo, ¿cómo le puedo decir? Edificación en Cristo. Y aparte lleva fundamento correcto bíblico. Ahora bien, esa persona ahorita, el Señor lo está usando en los Estados Unidos en muchas congregaciones y ministra sanidad y milagros, y muchos milagros. Desde que se ponen arcos en pies planos hasta que le salen a las personas amalgamas en dientes picados, que eso salió con A.A. Allen, fue el primero que ministró ese tipo de cosas en Estados Unidos, en el tiempo que se le llamó, no sé si se le llamó el tiempo de sanidad, la hora de la sanidad, algo así se le llamó. Por allá en Estados Unidos cuando ministraban en carpas, había muchos ¿alguien escuchó a Kathryn Kuhlman? ¿Sí? Pues existen muchos más, Oral Roberts, Kenneth Hagin, existen, bueno, desde William Seymour a finales de 1800, una hermana llamada Maria Etherwood, cada quien tenía su manera diferente de ministrar el poder del Espíritu Santo para que recibieran sanidad y milagros. Y todo eso lo vamos a analizar a la luz de la palabra, ¿ok? Pero bueno, aquí tenemos que ir con los Corintios. La explicación de Pablo es que había una unidad en la diversidad. Pablo enfatiza que aunque hay diferentes dones, todos provienen del mismo Espíritu Santo y están destinados a servir al cuerpo de Cristo. Eso es lo que Pablo fue y estableció con los corintios, ¿ok? El propósito de los dones espirituales no son para la autoexaltación, sino para el bien común, para edificar, animar, fortalecer a la iglesia. Porque también los dones del Espíritu Santo, dice en primera carta de los Corintios 14, edifican a la iglesia. Si alguien no ha sido revestido del poder del Espíritu Santo, no es la misma que ministra sanidad. Dice Charles y Frances, dicen que de ellos se ha aprendido también, porque el pastor Arnoldo, que me dio el primer seminario de sanidad, que duró 3 días, él tomó también la misma, por eso él le llama unción por asociación, y ministraba de una manera efectiva. El primer curso que yo recibí, seminario, no la misma, seminario y curso. El seminario es corto, el curso es largo, pues para que me entiendan. Es que ahí le estoy diciendo que se llama curso. Ahora bien, el pastor Arnoldo Gutiérrez, vi cómo a mi esposa le suministró, se empezaron a mover columnas y todo, y quistes desaparecieron, unos quistes que tenía, creo que la matriz por ahí, y desaparecieron unos quistes en 2, 3 días. Como vi el poder del Espíritu Santo yo en acción. Entonces, ellos dicen, Charles y Frances, vaya, hablando exactamente de lo que dice Pablo, dice que ningún don es más importante que el otro y que son necesarios, pero también dice que ninguno es para autoexaltación. Es importante, tan importante, le digo, porque sí se le puede extraviar la mente de un hijo de Dios cuando cree que la gente lo alaba, porque cree que él es el que tiene el don de sanidad. Y cree, y la gente, digo, me ha pasado, pues, y creo que a usted le puede llegar a pasar algún día. Ya que ministró y se ven muchos sanidad y milagros, y luego al final de cuentas, ¿con quién cree que van las personas? No van con el pastor, van con el evangelista que llegó y dice, señor evangelista, gracias por sanarme. Y bueno, lo ven como un Dios, pues. Eso es lo que yo quiero quitar, esa mentalidad, porque no somos nosotros, es Cristo en nosotros. Y aparte, Él es el que suministra para que nosotros sepamos, vaya, cómo operar los dones del Espíritu Santo. ¿Ok? Muy importante, es Él en nosotros, nunca seremos nosotros. Primera carta, dice Pablo, que sirven para edificar, animar y fortalecer a la iglesia. Ahora, un ejemplo clásico. ¿Por qué sirven para fortalecer, animar y edificar a la iglesia? ¿Por qué los dones del Espíritu Santo? Dice Charles y Frances que ellos oraban por 10,000 personas y eran muy persistentes en ministrar a los enfermos, muy persistentes, que cuando oraban por 10,000 solamente sanaban 10. Y bueno, ¿qué les hacía falta a Charles y Frances? Bueno,
les hacía falta lo que se llama bautismo con Espíritu Santo o revestimiento de poder del Espíritu a ellos. Eso les hacía falta a Charles y Francis. Cuando ellos recibieron el revestimiento de poder de Dios, pero también entendieron cómo operaban los dones del Espíritu Santo, bueno, entonces fue cuando comenzó a verse una efectividad literal 100%. Todos los que ministraban sanaban. Y eso se lo vamos a, al final le vamos a decir dónde adquiere el libro de Charles y Francis. Se llama Cómo sanar a los enfermos. Y basado en ese libro yo vi el poder de Dios en el pastor Arnoldo Gutiérrez. Y basado en ese libro, mi hermano, hasta los de la competencia también se fueron para allá y andan ministrando en milagros. ¿Sabe quiénes son de la competencia o no? Lo de la iglesia vecina, pues. ¿Sabe quiénes son o no? Lo repito, los católicos, pues. Católicos carismáticos, para que me entiendan. Competencia se escuchó mal, ¿no? Aquí no competimos con nadie. ¿Ok? Entonces, mire, la iglesia vecina le vamos a llamar. También ellos están administrando porque dentro de ese grupo hay carismáticos, es decir, que creen en los dones del Espíritu Santo, reciben los dones del Espíritu Santo y se quedan allá. Y se administró sanidad allá, pero no aquí en México, regularmente aquí en México no existen. Así es que no se ilusione. Pastor, entonces en mi iglesia anterior existen personas con el Espíritu Santo. Entonces, ¿para qué me hice cristiano, pastor? Me voy para allá. Capaz que sí piensa usted, ¿no? No sé, de repente se vino a la mente. Bueno, en fin, no nada más es la manifestación del Espíritu, es la edificación en Cristo Jesús. Es el crecimiento que usted puede lograr cuando crezca en la cabeza que es Cristo, cuando es correctamente edificado, ¿ok? Porque no nada más se trata que fluyan los dones del Espíritu, se trata que también usted madure. Muchos pueden fluir con el Espíritu Santo como los corintios, pero no madurar y seguir siendo el mismo carnal de antes. O sea, es la misma. Pero si usted fluye y colabora con el Espíritu, pero aparte se edifica en Cristo, madura y empieza a cambiar las cosas, ya no es el mismo de antes. ¿Okay? La gente ve a usted una persona de luz, no ve el mismo. Él era que el Filigón era trans antes y sigue transeando. Entonces, ¿qué cambia? Y va con los cristianos. ¿Cuál es el cambio? O sea, los dones espirituales no le van a quitar lo carnal, necesita edificarse en Cristo. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy serios. ¿Por qué tan serios? Vaya, necesita edificarse en Cristo para que madure. La manera de madurar es cuando nos edificamos en el único fundamento que es Cristo. Y tiene que conocer gracia, justicia, la obra consumada de Cristo, propósito eterno, la gracia eterna. Tiene que entender la vida del Espíritu. Tiene que entender muchas cosas para que renueve el entendimiento y ya sea Cristo a través de usted operando, ¿ok? Pero los dones del Espíritu Santo no le van a ayudar en eso, aunque pues sí pudieran ayudar, ¿no? Pero no es específicamente para eso, sino que es para prepararlo para la obra del ministerio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo o no? Digo, yo entiendo que muchos podamos fallar para que no se sienta condenado, pues. O sea, no somos perfectos en el alma todavía y podemos fallar. Entiéndalo. ¿Sí me explico? Y Dios lo sabe que podemos fallar. Pero ¿qué cree que Él pide de nosotros? Pues que nos congreguemos para seguir siendo edificados en Cristo. Y cuando nos congregamos y seguimos siendo edificados en Cristo, maduramos, se renueva la mente, el alma se transforma, carácter, temperamento, voluntad, emociones, y la misma mentalidad se cambia. Y cuando antes pensaba en la filigonia, ya no va a pensar en la filigonia, cuando menos espere. Pero es un proceso de transformación, no es de la noche a la mañana. Los dones del Espíritu Santo no van a hacer eso. Nada más lo vamos a capacitar para la obra del ministerio, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo o no? Bueno, alégrese pues. El amor, ningún don es superior, ¿ok? Dice, Pablo deja claro que ninguno es más importante que el otro y que todos son necesarios para el fundamento adecuado. El amor como guía, dice Pablo. Primera carta a los Corintios 13, Pablo introduce el amor como un camino aún más excelente que incluso que los dones más poderosos, mostrando que el amor es el fundamento sobre el cual deben usarse los dones. El amor. Si usted no ama a esta humanidad, si usted no ama al que está sin Cristo, si usted no ama al que está perdido, si usted no ama
al que está en tinieblas, si no amamos esta humanidad, y si dice mi vecino me cae gordo porque cada rato me echa la basura a mi casa y lo odio, jamás usted se opera sin ese amor de Cristo en usted, porque es Cristo en usted el que produce el querer como el hacer. Pero yo necesito también ser intencional a someterme a la palabra de Cristo para que transforme mi mente y el vecino vea puro amor en mí. ¿Entiende? Así como dijo ¿quién? Algo así, ¿no? Dios mío. Las enseñanzas para que fluya y el poder del Espíritu Santo no necesariamente tiene que ser serio, no es serio. Vamos a orar por el hermano Filigonio a ver si el Señor lo sabe. Mi hermano, yo muchas veces estoy ministrando el poder del Espíritu Santo y me ando riendo por lo que el Espíritu Santo anda haciendo. Y me da risa cómo la gente reacciona cuando el poder del Espíritu Santo se ha manifestado. No tiene que estar con la cara de limón agrio ni muy serio para que el Espíritu Santo se manifieste, no. Es un fluir y un contribuir con Él aquí en la tierra. Es maravilloso, es maravilloso. Muy bien, ahí le va. Entonces, ¿qué pasaba con los corintios? Si no fluimos con el amor de Cristo que está en nosotros, vaya, porque nosotros no producimos amor. Él es el amor, Él es la sustancia del amor. Y vaya, son los frutos de Gálatas capítulo 5. ¿Cuáles son los 9 frutos? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esos son los frutos del Espíritu que se deben de manifestar, pero el esencial que dice que usted, por eso viene en la primera carta de los Corintios, viene el capítulo 13, entre el 12 y el 14. ¿Por qué viene el 13 entre el 12 y el 14? Porque los dones van a fluir por amor. Por el amor de Cristo hacia su humanidad. Usted tiene que ser una persona que siente esa compasión, esa misericordia que sentía Cristo. Es más, cuando vio muerto a su amigo Lázaro, lloró el Señor. Podemos ver la misericordia. Y cuando usted ve la palabra misericordia en la Biblia, va a encontrar la palabra misericordia como Cristo, es decir, Cristo, y tuvo misericordia de aquel ciego, y tuvo misericordia de aquel leproso, y tuvo misericordia. Es decir, debemos literalmente dejarnos llevar por el Espíritu de Cristo, por el mismo Cristo que está en nosotros, para que fluya ese amor, esa misericordia, esta humanidad que necesita de Él. Por eso los dones del Espíritu Santo es la capacidad que da el Espíritu Santo para la iglesia de Cristo, revestido de poder de lo alto, para que Él pueda usarlo, o Él pueda operar a través de usted para que esto llegara a esta humanidad. Y el objetivo final es ¿cuál? Que realmente sean salvos y añadirlos a su propósito eterno. No nada más sean salvos, sino edificarlos y añadirlos a su propósito eterno, que es la voluntad amorosa del Padre de darse a conocer. Voluntad amorosa de darse a conocer a través de la iglesia donde está habitando Cristo, para que Cristo sea el todo, en todos, y cada integrante de la iglesia y del cuerpo de Cristo pueda ver y reflejar y expresar aquel que dio su vida por nosotros, y que esta humanidad pueda ver a Cristo en nosotros. ¿Entendemos esa parte? Ese es el propósito eterno. O sea, no nada más salvarlo y dejarlo ahí, sino congrégate en un lugar para que conozcas el propósito eterno, por lo cual Dios te llamó para que salgas de las tinieblas a su luz. ¿Por qué te salvó Dios? Para añadirte a su propósito. ¿Ya? Ok. Entonces, miren. Entonces, en resumen, podemos decir que Pablo explica los dones espirituales para corregir la mala comprensión que había del uso de ellos y el mal uso de los mismos en la iglesia de Corinto, promoviendo la unidad, el servicio mutuo, el amor como elementos esenciales de la vida de la iglesia. Entonces, no porque los corintios o algunos ministros o maestros de la palabra digan que los corintios eran muy carnales y que por eso fluían los dones, no por eso vamos a hablar de lo correcto que debe de manifestar Dios aquí en la tierra a través de los dones, ¿okay? Porque es una bendición. Es más, cuando alguien es revestido de poder y comienza una manifestación de hablar en lenguas, balbuceo, como le llame usted, significa, muchos de ellos nos va a ayudar, por ejemplo, la palabra de ciencia. Es un fragmento del conocimiento de Dios,
pero que usted no ignora. Es un fragmento del conocimiento de Dios. Se han dado muchos casos de la ciencia. Palabra de sabiduría es un fragmento de la sabiduría de Dios respecto al futuro de las personas. ¿Dónde fluyó la palabra de sabiduría? A través de ese revestimiento de poder, que comenzaron a hablar en lenguas, pero también empezaron a fluir los otros dones del Espíritu Santo. Por eso le digo, es muy importante ser bautizados con el Espíritu Santo para que fluyan los dones. El apóstol Pablo en Hechos capítulo 21 se le corrigió 3 veces a través de los dones del Espíritu Santo en la palabra de sabiduría. Se le dijo: Pablo, no subas a Jerusalén. Primeramente unos hermanos, luego más adelante otros hermanos. Vino el profeta Agabo en Hechos 21 y le dijo: Pablo, de quien es este cinto, lo van a matar en Jerusalén. Pablo, no subas a Jerusalén. Don de palabra de sabiduría dada por el Espíritu Santo, utilizando al profeta Agabo para que Pablo no subiera a Jerusalén. O sea, a través de los dones del Espíritu Santo, pero eso es tan importante, porque a través de los dones del Espíritu Santo podemos dar, el Señor dando una palabra. A ver, Filigonio, por favor, ahorita que salgas de la congregación, no te vayas por esa calle, agarra por acá. Y si le dice algo al Espíritu Santo así, y al rato resulta que hay una balacera en la esquina que no ha habido por acá, entonces muy tranquilo, ¿verdad? Imagínense, y se va por acá, entonces el Señor lo libró de algo. Estamos en paz aquí, ¿verdad? Paz. Es un pueblo, es una colonia de paz. Ok. Entonces, el fluir de los dones lo va a librar de muchas cosas. Muchas cosas. A través de otra persona le va a dar un consejo, una palabra que es para el futuro, y le va a decir: mira, en el futuro viene esto, otro, evita eso. O sea, evita esas conexiones o esas relaciones con esas personas, porque esas personas a lo mejor o te van a destruir tu vida, tu economía, tu familia, etcétera. O sea, el Espíritu Santo nos va a decir a través de los dones. Por eso es muy importante el fluir de los dones del Espíritu Santo en la iglesia, como iglesia de Cristo. Por eso lo dejó el Señor como una ayuda para nosotros, para la edificación de la iglesia. Pero no nada más para la edificación, sino para la capacitación que Él nos da para colaborar con Él en la obra del ministerio, para rescatar a la persona que no tiene a Cristo. ¿Se ha dado cuenta? ¿Le quedó claro? Entonces, ese es uno de los mayores obstáculos. Dicen: no, si los corintios eran bien carnales y fluían los dones, ¿para qué enseño yo los dones? Mucho pastor y maestro no quiere enseñar los dones por esa circunstancia, pero nosotros lo vamos a hacer porque entendemos por qué Pablo se lo dijo a los corintios. Ok. Otro importante obstáculo por el cual no se enseña de los dones ni del revestimiento de poder del Espíritu Santo es, primero, porque creen que es misticismo. ¿Sí ha escuchado la palabra misticismo? Misticismo, yo he escuchado, maestros ahí con los que colaboramos, compartimos, les amamos. Dicen ellos que si te estás edificando en Cristo, ya no es importante la manifestación del Espíritu Santo, porque es misticismo. Y yo escuché mucho esa frase, muchos más. Oye, que aquellos, que ya lo místico no es importante, pero ¿qué es místico? Digo, pues el luchador que se fue a Estados Unidos, ¿no? Algo así, el místico. Pero no es el luchador. ¿Qué es lo místico? Entonces muchos ya no ministran los dones del Espíritu Santo porque dice que es misticismo. Es decir, te están diciendo que todo lo espiritual del Espíritu Santo es del diablo ahorita, lo que están diciendo en otras palabras. Porque no entienden la palabra misticismo, lo que es místico, no lo entienden. Ahora bien, a raíz de que yo vi tanta incongruencia con los que dicen edifícate en Cristo, pero el misticismo déjalo a un lado. Es decir, los dones del Espíritu Santo no los... Porque no creen que están para la actualidad, creen que ya cesaron. Entonces, si ya cesaron, pues ya no los ministres, ni hables de ellos, ni enseñes a la iglesia de ellos, porque es misticismo. Es decir, ellos hacen una conexión de lo místico con las tinieblas. Y muchos hermanos bautistas, con todo respeto lo decimos, que creen que si alguien habla en lenguas ahorita son lenguas del diablo, pues, para que me entienda. Entonces, dicen: es místico, no lo aceptes porque viene el diablo, pero vamos a dar un fundamento.
Y no nada más dado por Sergio Soto, mi hermano. Le estoy hablando de egresados de Princeton y de Cambridge y de otras universidades de Estados Unidos, personas eruditos en griego, en hebreo, que son maestros de universidades que creen en esto. Por eso le digo, no vamos a decir, es que los pentecostales son ignorantes y creen en los dones del Espíritu Santo y en ese misticismo. No, vamos a dar un fundamento basado en todos estos hombres que son estudiosos, expertos en griego, hebreo y maestros de universidades, personas que tienen ya doctorados, mi hermano. No sé si nos alcanza el tiempo para mencionar a uno, pero aquí traigo varios, que son continuistas y que creen que los dones del Espíritu Santo están presentes para la actualidad. Ok, otro de los grandes problemas es el misticismo. Dice, bueno, no les voy a hablar de los dones del Espíritu Santo porque es misticismo. Ya nada más basémonos tranquilamente a que tengamos a Cristo habitando en nosotros y el Espíritu de Dios habitando aquí. Y hablemos nada más de la edificación en Cristo, que obvio que tenemos que hablar, es tan trascendental como se lo dije ahorita. Son las dos cosas, edificados en Cristo, maduración del creyente, pero también el fluir del Espíritu para la obra del ministerio y para la edificación de la iglesia. Es muy importante las dos cosas. Entonces, hay que nada más aquí Cristo en mi corazón y ya. Hablo la palabra muy tranquilo. Si voy a una casa y hay un enfermo, les digo, pues es que a lo mejor Dios lo tiene así con un propósito y me voy. O sea, ¿cómo se dice por acá? Me saco la barra, ¿cómo se me quito la barra? Algo así, ¿no? ¿Cómo dicen? Como yo no creo en sanidad y milagros, si está un enfermo, me prefiero dejarlo enfermo. Y digo, pues es la voluntad de Dios que esté así. Hay que dejar al hermanito enfermo, algún día se va a morir, Impresionante, pero así hay muchas personas, Entonces nosotros no vamos a dejar lo que viene siendo místico, sí, pero místico, vamos a ver qué es místico. Y por eso no hablan de los dones del Espíritu Santo. Ok, misticismos. El misticismo puede estar conectado con lo oculto, sí, pero también puede ser una experiencia, una conexión personal con Dios. Las dos cosas. Veamos. La verdad es que yo en mi caminar en Cristo, como les dije ahorita, he escuchado el misticismo, o todo lo místico es una fuente que proviene o de las tinieblas, o te aleja de la realidad que tenemos en Cristo Jesús, o sea, de la enseñanza en Cristo. Pero sin embargo, misticismo, la palabra místico proviene del griego místicos, con K, místicos, que significa relativo a misterios, a los misterios. Este término se deriva de mistes, que se traduce como iniciado o discípulo, y de mien, algo así, M-Y-E-I-N, que significa cerrar o estar cerrado. En esencia, lo místico se relaciona con lo secreto, lo misterioso. A menudo se vincula a experiencias espirituales profundas y a la búsqueda de una unión con lo divino. Otro significado o definición de místico sería: el término místico evoca la idea de algo oculto, reservado a pocos iniciados y asociado con experiencias espirituales profundas, que van más allá de lo racional y lo ordinario. Se relaciona con la búsqueda de la unión con lo divino, a menudo a través de prácticas espirituales intensas y experiencias personales. Puede ser con Dios, pero también, ¿qué cree? Los brujos tienen sus experiencias místicas. ¿Okay? Sin embargo, cuando hablamos de la palabra del Espíritu Santo, imposible que un hijo de Dios pueda tener una experiencia con las tinieblas. Imposible, Imposible. El misticismo en esencia se refiere a la experiencia y a la búsqueda de una conexión profunda con lo divino o la realidad última, a menudo o a través de la intuición y la experiencia personal. También se define como el estado extraordinario de perfección religiosa, que consiste esencialmente en cierta unión inefable del alma con Dios por amor, y va acompañado accidentalmente de éxtasis y revelaciones. Ahí viene lo místico y lo que le llaman ellos, o que está escondido. Viene lo místico acompañado con éxtasis y revelaciones. Si alguien que no tiene a Cristo se va con ciertas personas que hacen viajes astrales, va a hacer viajes astrales. Va a ir a conocer la Torre Eiffel. Hay unos maestros en Los Mochis, y decía el maestro, sí, ya fui a Francia, sí, fui a conocer la Torre Eiffel. ¿Y eso? Pues ¿cuándo fuiste que no avisaste? Le dijo el otro maestro, ¿no? Eran compañeros de un hermano en Cristo, pues. Y le dijo, ¿y cuándo fuiste? No, pues fui en un viaje astral. ¿Y cómo le hiciste? Pues imagínense experiencias de ese tipo.
Ahora bien, cuando hablamos de lo místico, es decir, esa experiencia, porque lo místico es parte de lo mismo, que puede ir acompañado con éxtasis y revelaciones, eso lo encontramos en la Biblia en todos lados, mi amor. Mire, ahí le va. El apóstol Pablo, si analizamos el misticismo a la luz de la palabra, podemos encontrar casos de hombres que tuvieron esa experiencia mística en conexión con el Señor, como el apóstol Pablo. Lo misticismo va conectado al amor de Dios, manifestándose en la humanidad. Amor de Dios manifestado a la humanidad, por amor Dios manifestado a esta humanidad, viene a traer esas experiencias en conexión para alcanzar al ser humano. Y veamos una experiencia mística de la Biblia para que vea éxtasis y visiones. Apóstol Pablo, vamos con el apóstol Pablo. Hechos 22, 17, por favor. 17 y 18, por favor. Para que vea que no todo lo místico es de las tinieblas, sino todo lo místico es malo. Al contrario, Dios a través de esas experiencias místicas obró para dar revelaciones y para tener esas experiencias espirituales con los hijos de Él y con esta humanidad. Hechos 22, 17. ¿Listos? Lo tenemos en pantalla. Y me aconteció, ¿qué dice? Que vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un ¿qué? Pablo, pero si eso es del diablo, Pablo. Algunos creen así. Pero vamos a quitar esos argumentos mentales, mira, porque todos son estructuras mentales. Es que lo escuché de un pastor, lo escuché del otro pastor, lo escuché de aquel académico y me tragué la idea de que todo lo místico es malo. Pero ahí es donde viene que somos como los de Berea, Hechos 17:11. Que todo lo que Pablo le decía, ellos lo verificaban con las escrituras para no ser engañados, ¿ok? ¿Qué significa éxtasis? Bueno, ahí le va. Éxtasis significa, la palabra, se compone gramaticalmente, vaya, o ¿cómo se llama eso, Michelle? Una palabra compuesta de dos, ¿cómo se llama eso? La manera que se junta una palabra a través de dos, pues. No recuerdo ahorita la composición gramatical. Viene compuesta por ek, o sea, eka, y significa fuera de. Y luego stasis, S-T-A-I-S, stasis, que significa estar. Entonces, ¿cuál fue la experiencia que dice que tuvo un éxtasis? Pablo sintió que salió fuera de su cuerpo. Eso fue la experiencia. Ahora bien, cuando Pablo hablaba en su oración, le sobrevino un éxtasis, se refería a todo lo que representa esa palabra griega que denota estar fuera de, salir fuera de. En su connotación puede significar una condición en la cual se desvanece la conciencia ordinaria y la percepción de las circunstancias naturales y el alma queda solo sensible a la visión impartida por Dios. Ahora bien, también se refiere a aquella alteración de la condición normal mediante la cual la persona es arrojada fuera de un estado natural, de tal manera que cae en un trance o visión celestial, como si pasara de una dimensión natural a una dimensión eterna, espiritual, más allá de lo natural. Pablo tuvo esa visión y a través de esas visiones Cristo le fue dando todo lo que viene siendo el nuevo pacto para la iglesia de Cristo, ¿sabía? Porque dice, no me lo reveló ni carne ni sangre, sino me lo reveló Cristo. Gálatas capítulo 1, por ahí del versículo 9, 10, 11, habla Pablo, dice, el evangelio ni un hombre me lo enseñó Cristo. Ahora, ¿cuándo se lo enseñó? Si usted va a la 2 Corintios, que no vamos a ir para allá, capítulo 12, dice Pablo, yo hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, dice, este hombre subió al paraíso y escuchó, dice, cosas que es difícil de entender bueno, imagínense, para la mentalidad judía de aquella época era imposible entender que el justo iba a vivir por la fe. Y porque por gracia había sido salvo gratuitamente, por la gracia y el sacrificio de Cristo, Romanos 3:24. Para la mentalidad judía de aquel tiempo era imposible entender eso, y Pablo dice, mira, no me lo reveló nadie, y yo conozco un hombre, dice, que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, fuera del cuerpo, dice, fue trasladado al paraíso.
tuvo esa experiencia el apóstol Pablo, y es una experiencia que cree mística. ¿Se ha dado cuenta? Entonces dije, yo no me voy a tragar esa idea de que digan que lo místico y lo sobrenatural del Espíritu Santo ya no debe existir, que porque es místico. Bueno, dije, me voy a ir a analizar lo que es místico. Y empiezo a ver que las experiencias de Pablo, que Pedro en Hechos capítulo 10 dice que también le sobrevino un éxtasis. Bueno, vamos para allá ahorita. Mire, vamos para allá. Otros casos, Antiguo Testamento. Vamos antes a Hechos capítulo 10. Mire, ¿qué pasó con el apóstol Pedro? Hechos capítulo 10. Por eso, mi hermano, no todo lo que usted escucha por internet. Digo, yo amo a mis maestros, son mis maestros, yo los amo. Pero muchos de ellos no creen en los dones del Espíritu Santo. Yo los amo y me han bendecido mucho con la palabra que he aprendido de ellos, del nuevo pacto, del consumado, de todo. ¿Pero qué cree? Pues en esta área no lo enseñan, no lo creen y dicen que somos milagreros. Pues escuché así, los milagreros. Entonces no entienden el operar del Espíritu. Pero por otro lado, está dura esa palabra, decir milagreros, está duro. Porque yo no juzgaría una manifestación del Espíritu Santo, no la juzgaría. Pero yo los respeto a ellos y los amo en Cristo. Son mis maestros, son mis maestros, literal. Pero yo los respeto. ¿Por qué yo no criticaría una manifestación del Espíritu Santo? ¿Por qué no? Se murió hace tiempo un hermano pastor que yo lo apreciaba mucho, pero no creían en los dones del Espíritu Santo. Tenían una soberanía incorrecta, que si ya habían cumplido su propósito, Dios los había graduado y se los iba a llevar al cielo ya. Se iban a ir con Cristo, y conceptos tan raros, y personas también intencionadas, porque no estamos juzgándolos a ellos, juzgamos un sistema. Muy bien intencionadas, pero no creen en los dones del Espíritu Santo. ¿Cómo puedes ir a ministrar el poder del Espíritu Santo a un enfermo que no quiere y que cree que no existen los dones? O sea, ¿Cómo podemos? Mira, dones de sanidad familiar están disponibles, Filigonio. ¿Voy y te ministro? No, porque eso no sé si Dios me quiera llevar, si ya terminé mi carrera, si ya me gradué, no sé. Ya cumplí mi objetivo por lo cual en la tierra, vámonos, como Esteban, ¿no? Espérate, tienes 35 años, ¿cómo que ya cumpliste? Y eso me deja a veces impactado, ¿no? No crean en la manifestación del Espíritu Santo, mi hermano. Son regalos del Señor para nosotros. Son regalos. Aceptémoslos. Por eso se llama, la palabra don es un regalo. Don, regalo. Recíbelo, es un regalo. Pero bueno, no los juzgamos a ellos. Como les digo, yo he visto morir con mucha inteligencia, mucha sabiduría y mucho conocimiento del nuevo pacto, pero se han muerto. Dijera mi abuela, se han petateado. Ahora, cuando usted ministra a los enfermos, por favor, si no sanó de una forma, ministrelo de otra, le vamos a enseñar cómo. Y si no sanó de la otra, ministro de la otra manera. Hay multiforme gracia y multiforme sabiduría, muchas formas de que el Espíritu Santo se manifiesta. No porque el Espíritu Santo se quiera manifestar así, sino porque el enfermito necesita otra forma diferente que se le ministre. Una vez 3 hermanitas en Tennessee, hace ya algunos años, estoy hablando con unos 30, 40 años yo creo. Cuenta Charles y Frances que iban a ministrar a una persona a otro lugar que estaba enferma de cáncer y ya terminal, ya a punto de morir. Y que ellos leyeron por ahí en Santiago que si está alguien enfermo, llamen a los ancianos de la iglesia para que les unjan con aceite y por los enfermos van a ser sanados, ¿no? Aunque regularmente lo que se refiere a anciano no es específicamente orar por los enfermos o ministrar a los enfermos, sino se refiere a un ungüento que usaban como una costumbre judía para sanar a cualquier enfermo sin necesidad de que Dios interviniera, pues. Pero bueno, ellas creyeron que con ese aceite, y como no sabía, como Santiago no dice cuánto aceite, pues se compraba un aceite de ese de cocinar completito y se lo echaron todo a la hermana. Imagínense así. Y era de cocinar, no era ni siquiera de olivo. Así. Y ahí están las 2 hermanitas. Échale de tú por allá y yo por acá. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Sanó de la enfermedad incurable. A fin de cuentas no fue el aceite, fue la fe de ese creyente o de ellas que creían que con el aceite iba a sanar.
pero el aceite no sana. Y muchas veces vamos a utilizar símbolos, no porque el Espíritu Santo, una vez oré por una persona sorda, y eso no está escrito en la Biblia, ¿eh? Lo que sí está escrito es que pues, puedes poner manos sobre los enfermos. Lo único que hice yo, agarré un tambito con agua, agarré un pedazo de papel, lo mojé ahí, le dije, aquí está la unción del Espíritu Santo, ¿quiere que lo sane el Espíritu Santo? Pues le metí en sus oídos, capaz que no le quería meter el dedo, ¿eh? Si no se limpió la cerilla, mi hermano, no se crea, no se crea, no se crea. No importa, yo voy a ministrar a cualquiera, aunque no se haya sacado la cerilla. Ahora bien, el caso es que, pues, ¿cómo supe yo que metiendo el papel en un vaso con agua iba a sanar? ¿Cómo supe? Bueno, es una palabra de ciencia que te da el Espíritu Santo, para que esta persona va a sanar porque quiere que haya un toque en su oído para creer. Y ya voy que le pongo el papel mojado y digo, ya, así entendí yo, y órale, ahí va el papel para adentro. Hay que hacer un rato con el papel, que haga su efecto la medicina. Aquí va la unción y el poder del Espíritu Santo en ese papel. Se lo metí, que es un ratito. Estamos platicando con la otra hermana, porque su mamá, la hija de ella era hermana en Cristo. Estamos platicando un rato, ya como a los 5 minutos. A ver, hay que quitar el papel. Casi nos habíamos saludado al enfermo, ¿no? Le quitamos el papel y ¿qué cree? Ahí estaba gestado un milagro, oyendo perfectamente. O sea, diferentes formas, pues. No tiene que sujetarse necesariamente a la Biblia, porque dice que está en la Biblia que hay muchas cosas escritas que Cristo hizo, no que dijo. Que Cristo hizo, no que dijo. ¿Por qué le repito que no dijo? Porque ahí se basan ciertas religiones para decir, mira, ahí está escrito en la Biblia que dice que Jesucristo dijo muchas cosas que no estaban escritas. Y pues hay que añadirle a la salvación, que se vayan de un lado de rodillas a otro, hay que añadirle a la salvación. Y dije, es que ahí dice que hay muchas cosas que Cristo hizo, no que dijo. Si dijera, hay muchas cosas que Cristo dijo y no están escritas en la Biblia, entonces sí, añádele lo que usted quiera. Pero dice, hay muchas cosas que Cristo hizo y no están escritas porque no alcanzaron para escribirse en esos libros. Hizo, de milagros, pues sanidades y todo. Pero bueno, esa es otra historia. Ahora bien, nos quedamos con experiencias místicas, rapidito para terminar con ese asunto y ya el jueves vamos a seguir viendo la bondad, la soberanía y la voluntad de Dios. ¿Por qué? La bondad, la soberanía y la voluntad, porque no hemos terminado esa serie. Y es importante que si usted quiere ser un buen ministro de que el Dios lo use en sanidad y milagros, tiene que entender esos principios de la bondad, la soberanía y la voluntad de Dios. Si no, al rato va a decir, pues, voy a orar por el filigonio, voy a poner mis manos, pero Señor, que se haga tu soberana voluntad, a ver si quieres sanarlo, y si te lo quieres llevar, Señor, pues llévatelo, algo así, ¿no? Y va a decirle, pero si yo quería que oraran para sanar, no para que me llevara, pues. ¿Sabía que hay personas que ministran así sanidad? ¿Tú sabías? Dejándoselo todo al Señor, cuando el Señor se lo dejó, depositó el poder en sus manos. Porque es Cristo en las manos de las personas, de la iglesia, obrando aquí en la tierra, a través de la boca de las personas. Bueno, vamos a Hechos capítulo 10, ¿no? Ahí nos quedamos. Creo que viene ahí la parte. Dice, ¿quién era Simón? Pues un nombre, dice versículos Hebreos, Hechos 10:2. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía italiana, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y que oraba a Dios. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios estaba donde él estaba y le decía, Cornelio. ¿Quién fue el que tuvo el éxtasis? Que tuvo la visión. Fue un hombre que ni siquiera tenía a Dios. No era salvo. Por eso Dios le mostraba a Cornelio a través de una visión, de algo místico, le mostraba que había alguien que podía llevarle la salvación a su casa. ¿Ok? Y él mirándole, dice el 4, él mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de él. Envía ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Posa en casa de cierto Simón, curtido, etcétera, ¿no? Y luego dice el versículo 7, ido el ángel que hablaba con Cornelio, imagínate, tuvo una presencia de un ángel. Eso es algo místico, ¿ok? Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados, o sea, Cornelio, y a un devoto soldado a los que le asistían, y ya los envió a Jope donde estaba Pedro.
Entonces, ahora vamos a ver más adelante donde tuvo la experiencia Pedro. Aquí dice, versículo 9, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Cerca de la hora sexta, más o menos eran como las 9 de la mañana, 6, 7, 8, 9, 10, 11, a las 12 del mediodía, a orar en la azotea. Ahí tiene un mandamiento del Señor. A las 12 del mediodía se sube arriba de su casa, por la escalera, agarra una escalera, la pone y se sube, y a las 12 del mediodía orando arriba, No se crea, ese es el Pedro, no eso es lo que eras. Ahora dentro de su casa, hombre. Es el mismo efecto. Creo que más dice Pedro. ¿Qué más dice? Versículo 10, y tuvo gran hambre y quiso comer, o sea, Pedro quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino, ¿qué dice? Otra vez lo mismo del apóstol Pablo. Una experiencia mística, donde Dios iba a tratar con Pedro, algo muy importante. Y vea, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles, aves del cielo, y le vino una voz a Pedro y le dijo, levántate Pedro, mata y come. Imagínese, esos cuadrúpedos, según Levíticos 11, eran animales inmundos que no podía comer los judíos. Ellos comían pura comida kosher, es decir, especial para ellos. Es decir, que no tuviera el animalito pezuñas hendidas, no podían comer cerdo, no podían comer, ¿qué más? Mulas, caballo, pues no existían las mulas. Un caballo, un burrito no se lo podían comer, no podían comer otro tipo de cosas, por ejemplo, no podían comer camarón, imagínense, camarones ahogados, con cebollita morada, partidos por la mitad, es decir, allá en Sinaloa llamamos ahogaditos. Imagínense con unas tostadas recién hechas. No se la podían, con una coca bien helada, imagínense así. Una de esos, porque ya hay de 3 litros. Imagínense y no poder comer el apóstol Pedro. Dios mío, bueno. El caso es que, ¿qué le dijo? Mata y come, ¿no? ¿Qué le dijo Pedro? Hechos 10:14. Entonces Pedro dijo, Señor, no y no. Dios mío, ¿se ha dado cuenta que la gente tiene, cuando alguien me dice a mí, es que Cristo va a obrar a través de las personas, no necesita a las personas para obrar aquí en la tierra, Él se va a expresar por las personas, pero ¿por qué Pedro negó una expresión de Cristo ahí? Porque al ir Pedro a la casa de Cornelio, vaya a la casa de Cornelio, iba a haber una expresión del Cristo eterno a través de Pedro para llevar salvación a las personas y el Espíritu Santo manifestarse para traer su poder en ellos. Pero sin embargo hay personas que rechazan ¿se da cuenta? Pedro rechazando la misma voz del Espíritu Santo. Entonces Pedro dijo no, imagínense, no. Entonces el ser humano sí tiene libre albedrío para decir sí Señor, no Señor. Es muy importante que usted entienda, este curso es para que Dios lo va a capacitar, pero para que usted también use la capacitación que le va a dar el Señor. ¿Okay? Si usted dice, pastor, 20, 15 servicios, tomé el curso, ando bien lleno de fe y puedo orar hasta por un burro paralítico y se va a levantar. Un caballo paralítico y se va a levantar. Bueno, pero se la lleva viendo Netflix en su casa y esos dones no sirvieron de nada, usted está inoperante. ¿De qué sirvió entonces un curso? ¿De qué sirvió esa preparación del Señor para su vida? De nada. Tiene que empezar a salir, a visitar, a llevar el evangelio a casas. Nosotros hemos estado yendo a una casa ya, a llevar el evangelio y a ministrar a los enfermos. Ok, no se puede quedar estático. Por eso este curso le delega cierta responsabilidad para que usted haga la gran comisión. Ok. Y no se sienta ofendido ni se sienta mal, pero la verdad es que sí, entre más practique los anhelos milagros, entre más ministre enfermos, más milagros se van a ver. Porque su mente se va a ir actualizando, se va a ir adaptando a lo sobrenatural para que su mente lo vea natural. Por eso yo no tengo ni un problema llegar a una casa, ¿van a sanar? Sí, va a sanar, órale. No tengo ni un problema. Porque entre más practico ministrar a los enfermos, más milagros y sanidades se van a ver.
Y de diferentes formas, no sana de una manera, va a sanar de otra. Pero le vamos a enseñar todas las formas. Bueno, ¿qué más? ¿En qué nos quedamos? En Pedro, ¿verdad? En Pedro, entonces Pedro dijo, Señor, no, para que vea que la expresión de Cristo, muchos dicen, es que no se limita por el ser humano, Él se va a seguir expresando. Pues muy en lo profundo de sus corazones se va a expresar. O sea, Cristo está en el Espíritu, unido a nuestro Espíritu, ahí está Cristo. Y se está expresando en el Espíritu humano, sí, ahí está. Pero está oculto a esta humanidad. Entonces dice, el ser humano no puede limitar a Cristo. Sí, lo puede limitar. Porque Pedro lo estaba limitando diciendo, no, Señor. ¿Se ha dado cuenta? Y no porque Él no sea todopoderoso, sino que Él en su diseño decidió hacerlo todo a través de su cuerpo, que es el que lo representa aquí en la tierra. El ser humano decide sí o no. Y más, entonces, mire, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás, de decir, no voy a contribuir contigo, Espíritu Santo. Versículo 15, volvió la voz a él la segunda vez y le dijo, Dios, lo que Dios limpió no lo llames tú, ¿cómo dice? Y obviamente que no se refería a los animalitos, se refería a los gentiles, a los que no eran judíos. Versículo 16, esto hizo 3 veces, aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Imagínense, 3 veces el Espíritu Santo le pone la misma visión, 3 veces, para que Pedro entendiera que sí tenía que hacerlo. Ahora bien, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión, ¿se ha dado cuenta? Misticismo, la visión. Que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón, que tenía por su nombre Pedro, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan, otra vez el Espíritu Santo, en una experiencia mística hablando con el apóstol Pedro, una experiencia sobrenatural hablando con Pedro, levántate pues y desciende, no dudes ir con ellos porque yo los he enviado. Imagínense el Espíritu Santo hablando con Pedro. Y el Espíritu Santo, después de que tome el curso de Sanidad y Milagros, el Espíritu Santo le va a decir muchas cosas. Es que ando pensando mucho en el compadre Filigonio, no sé qué esté pasando con él, pero se me viene mucho a la mente. Pues yo creo que me acordé de él porque está cerca su cumpleaños, yo creo. No, es el Espíritu Santo que le está hablando. ¿Ok? No se haga pato, es el Espíritu Santo que le está hablando para que vaya y le hable. ¿Estamos entendiendo? Pues, este curso de Sanidad y Milagros es para ponernos activos, ¿oye? ¿Estamos de acuerdo? No se enoja porque le digo pato. Digo pato en Sinaloa significa que se está haciendo como el que no oye, pues. Ándale, ese es ese mero. Se está haciendo Lucas. El caso es que ya llegaron a hacer todo ese movimiento. Entonces vamos donde Pedro ya llega a la casa de Cornelio. Dice Pedro, Hechos 10:37, predicándoles del Cristo eterno, de aquel que había muerto en la cruz, vino, se encarnó y murió en la cruz. Pedro, Hechos 10:37, por favor. El 36 dice, Pedro predicando en la casa de Cornelio. Bueno, vamos a leer un poquito antes, ¿no? Ya se hablaron entre los dos y hablaron de la visión, ¿no? Hechos 10:34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Se da cuenta? Y aquí vamos a ver por qué Dios no hace excepción en personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Dice, Jesucristo es Señor de todos. Está predicando acerca de Jesucristo a los gentiles. 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, y cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Jesús, con él. Versículo 39, ¿se da cuenta? Dios anduvo haciendo ¿qué? Bienes. Entonces Dios a través de usted va a hacer bienes. Hechos 10:39, y nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra y en Jerusalén, y a quien mataron, colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día, hizo que se manifestase. 41, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó a los muertos. Y aquí estamos hablando ya de Hechos 1:8, porque dijo
no sé si fue Lucas o creo que el Señor Jesucristo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, ¿para qué es ese poder? Dice, y me serán testigos en Judea, en Samaria y no sé dónde más, y hasta lo último de la tierra. Aquí Pedro ya estaba siendo testigo hasta lo último de la tierra porque está yendo con los romanos. ¿Estamos de acuerdo? Versículo 43, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán ¿qué? Perdón de pecados por su nombre, perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro, era tan poderosa la presencia del Espíritu de Dios, versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿qué dice? Mi hermano, esa gente fue salva, ni siquiera pásele al frente, hermanito, para que haga la confesión de fe y reciba a Jesús. Esas personas fueron salvas nada más al oír el mensaje. Si en ese momento estaban creyendo que eran salvos por la predicación de Pedro, imagínense. Mientras ellos hablaba Pedro esas palabras, el Espíritu Santo cayó, mire, no a habitar dentro de ellos, vino sobre todos los que oían el discurso. Sobre ellos, no vino a habitar en ellos, vino sobre ellos. Es una gran diferencia. Una cosa es que el Espíritu te habite y te selle cuando recibes a Cristo y recibes la salvación, y otra cosa es que venga sobre ti, como dijo en Lucas 24, y serán revestidos de poder de lo alto. Aquí vino sobre de ellos. Entonces dice, sobre todo los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. Mire, ¿por qué? De que sobre los gentiles se derramase ¿qué? El don del Espíritu Santo. Y eso ya estaba escrito cuando Joel 2:28, desde el antiguo pacto estaba escrito por los profetas de que iba a haber un derramamiento del Espíritu Santo. Y se estaba cumpliendo esa profecía. Y luego dice, y los fieles de la circuncisión se quedaron atónitos. Dice, venido Pedro, quedaron atónitos. ¿Por qué? Porque los gentiles se derramaba el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Cuál era una señal de que se derramaba sobre ellos el Espíritu Santo y eran revestidos de poder? ¿Qué oían los discípulos que venían junto con Pedro? Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Es decir, dones del Espíritu Santo en manifestación, y personas que fueron salvas solamente por oír el mensaje del apóstol Pedro acerca de Jesucristo. Dios llegaba a los gentiles. Primer enviado que fue a los gentiles fue el apóstol Pedro. Pero ¿qué cree? Pedro no aceptó el llamado a los gentiles. Por eso Dios tuvo que usar a Pablo. ¿Por qué Dios no usó a Pedro? Pues a lo mejor por su tanto arraigue en el judaísmo, o porque definitivamente no tenía el valor para predicar con los gentiles, porque según Gálatas capítulo 2 dice que Pedro fue reprendido por Pablo, porque diciendo, Pedro, ¿cómo se te ocurre que tú andas con los gentiles comiendo muy a gusto y llegan los de la circuncisión contigo? Y dices, espérenme judíos hermanos, yo no ando con estos gentiloides comiendo cosas inmundas, Pedro fue reprendido por Pablo diciéndole que era un hipócrita. Por eso el Espíritu Santo no pudo usarlo con los gentiles, y por eso solamente el ministerio del apóstol Pablo, según Gálatas capítulo 2, fue con los judíos. Y fue buen ministerio, claro, salvó a millares de judíos, sí, fue bueno, pero Pedro fue el primer ministro que envió Dios a los gentiles, es decir, a todas las naciones que no eran judías. Y bueno, hay mucho que hablar de este tema, muchísimo que hablar. Pero bueno, ¿le quedó claro lo místico? ¿Sí? Y puede encontrar otras experiencias como en el Antiguo Testamento, cuando dice, no sé si es Daniel, que caía y luego veía una visión, luego veía por ahí, no sé si también a Zacarías, que oía una voz. Y usted va a encontrar muchísimas experiencias. En Ezequiel, por ejemplo, tuvo una visión, viene un viento tempestuoso, una gran nube, Ezequiel 1 del 3 al 4. Daniel 7 versículo 13, miraba en la visión de la noche. O sea, todos tuvieron experiencias místicas porque Dios operaba a través de lo sobrenatural para mostrar que iba a venir un Cristo en el Antiguo Testamento. Y ahora a Pedro le mostró que tenía que ir con los gentiles, porque Dios también, la promesa de la venida de Cristo y la salvación era para toda la humanidad, según Génesis capítulo 12, donde le dijo a Abraham, serán en ti benditas todas las familias de la tierra. Y bueno, ya el siguiente domingo veríamos, este es un segundo obstáculo por lo cual mucha gente no habla de los dones del Espíritu Santo ni de la manifestación del Espíritu Santo. Uno, ¿cuál fue el uno? Que los corintios eran muy carnales y hay que no hablar de los dones. ¿Cuál era lo segundo?
¿Qué es misticismo? Ya no hay que hablar de experiencias místicas porque no entienden y creen que son de las tinieblas, ¿ok? Y el tercero sería, ya no lo vamos a ver, nada más se lo voy a decir. El tercero es porque muchos creen que los dones del Espíritu Santo, la sanidad y los milagros, todo eso son rudimentos, es decir, algo que fue como el principio de la doctrina de Cristo, y ya no hay que hablar de eso porque es algo como básico. ¿Para qué hablar lo básico si ya casi andas volando en el tercer cielo y eres uno con Cristo, estás sentado con Él en lugares celestiales, ya eres la sustancia de Cristo aquí en la tierra, estás unido a Él, estás completo, perfecto? ¿Ya para qué hablas de lo rudimentario, vaya, de lo básico? ¿Para qué lo hablas? Así creen unos, pero no es rudimentario, lo vamos a demostrar según Hebreos capítulo 6, versículo 1 y 2, que no es rudimentario, y de lo rudimentario de la doctrina de Cristo no eran los dones del Espíritu Santo, ni la manifestación del Espíritu Santo, por lo cual muchos no hablan de los dones, porque creen que es rudimentario y básico. Ok, y por último sería el otro problema, porque muchos confunden la fe con las obras. Cuando están y hablan de sanidad y milagros, creen que cuando uno le dice al enfermo, a ver, pon tu fe en acción, por ejemplo, porque hay tres tipos de fe, las cuales yo he visto que no están como muy comprendidas. Uno, la fe en los que reciben a Cristo, vaya, o más bien los que no conocen a Cristo, y usted va y les predica para que nazcan de nuevo, es una fe que viene por el oír, y es una fe que viene por el oír, y vaya, el Espíritu Santo trae esa fe al creyente, no está en el creyente, sino que la trae. Viene la fe por el oír, ¿ok? Entonces es una fe externa, es una fe que da una plena convicción, pero también está la otra que se llama cuando el creyente ya es salvo y está unido al Espíritu de Cristo, ya forma parte del cuerpo de Cristo, ahora es la fe de Cristo operando en el creyente, segundo tipo de fe, pero el autor de la fe siempre será Dios, ¿no? Y la otra fe que se menciona en la Biblia es el don de fe, dentro de los dones espirituales. Es otro, y también se menciona como un fruto del Espíritu en Gálatas capítulo 5, pero por lo menos tres tipos de fe que necesitamos identificar para que los enfermos, usted va a identificar qué tipo de fe tiene el enfermo, con cuál fe está operando, para poder ministrarle sanidad y milagros. Eso he visto muy común, que muchos como no entienden la fe y la fe la relacionan con obras, y creen que al decirle actúa en fe, le está diciendo usted haz una obra, no entienden la fe, porque es una fe en acción. Siempre debe ser una fe operativa, tanto en el que está sin Cristo como el que está en Cristo. Vamos a ver en cuál fe debe usted operar para ministrar al enfermo, no a la fe natural que viene por el oír. Usted debe operar en la fe de Cristo en usted. Vamos a ver cuál fe es la que debe tener el creyente, sea muerto espiritual, sea sin Cristo, con Cristo. Ambos pueden recibir sanidad, ambos, ¿ok? Y por último, otra cosa que vamos a aclarar, vaya, el próximo domingo, sería los tres tipos de fe. Y yo creo que sería todo. Es importante, pónganse de pie, vamos a darle gracias al Señor. Creo que nos excedimos un poquito, bastante. Nos excedimos bastante, pero bueno, sí, ahora sí. No se levante. Ahora, por favor, donde esté sentado, verifíquese sus pies. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo, por tu palabra, Señor. Gracias, Cristo. Verifíquese, por ejemplo, si tenía un pie más corto que el otro, verifíquese. ¿Listo? ¿Sigue igual el pie o no? Si lo tenía desviado uno más corto que el otro, ¿sigue igual? Pregunto. ¿Se acomodaron sus dos pies? ¿Sí? ¿A alguien no se le acomodaron sus dos pies? Usted todavía le quedan chiquitos, ¿no? Digo, uno más corto que el otro, perdón. O sea, es que yo estoy viendo de lejos, perdón. Es que estoy viendo de lejos. Es que alguien más que tenía los pies disparejos. Ahora chéquese sus manos, por favor. Chéquese sus manos. El que las tenía disparejas, verifique si ya se le acomodaron. Verifíquele si ya se acomodaron sus pies y sus manos. ¿Listos? Saludamos al pastor Ricardo Vilés acá de
Chile también que nos está por acá conectado. Verifíquese sus manos. ¿A alguien le quedó la mano desajustada? ¿A alguien que la tenía una más corta que la otra? Yo me voy a checar por si las dudas. Ahorita la tenía desajustada, ¿eh? A alguien le quedó el pie, a alguien que tenía el pie más corto que el otro, una mano más corta que la otra. ¿No se le emparejó o se le emparejaron a todos? ¿Alguien que no haya quedado, sí? ¿Sí? ¿Nadie quedó con una mano más desajustada? ¿No? ¿Quedaron ajustados? ¿Sí? Ok, entonces nadie hizo falta que diga, yo tengo un pie más corto que el otro, una mano más corta. ¿Todos quedaron bien? ¿Sí? Sí, acuérdense que es teórico práctico este curso, ¿no? Es teórico práctico, es muy importante. Por eso al principio del servicio nos vamos a checar los pies, las manos. Y al final del servicio nos vamos a verificar que el Espíritu Santo haya trabajado, pero es aquí a través de la palabra. ¿Ok? Muy importante entender, a través de la palabra hay sanidad y milagros, porque la palabra es vida y medicina, porque la palabra es Cristo manifestado, porque la palabra que se hizo carne, el verbo encarnado vino a la tierra, y esa es la palabra que nosotros expresamos aquí en la tierra, Cristo como el todo. Entonces todos quedaron ya, nadie quedó disparejo, ¿sí? ¿Alguien quedó disparejo? Digo, si le da vergüenza no hay problema, ¿eh? Podemos hablar ahorita la palabra, es decir, se ajusta. ¿Alguien tiene un pie más, alguien tiene los pies, ¿cómo se llama? ¿Pies planos? ¿Alguien tiene pies planos aquí? ¿Alguien padece pies planos? ¿Nadie? Dios mío, todos son perfectos. Entonces no hay nadie con pies planos. Pies planos. A la una, está como el vende cosas en el centro de bajar. Sabía que a veces hay que, por eso dice, Cristo, Dios roga por medio de nosotros, ruega a esta humanidad para que vengan a Cristo, vengan a Dios por medio de Cristo. Rogamos nosotros, como si Dios rogase por medio de nosotros. Por eso no está mal que usted le diga a los enfermos. Bueno, los que están por internet, que tenían una mano más corta que el otro, un pie más corto que el otro, al principio de la enseñanza, por favor, díganos si ya se le ajustaron sus pies, si se acomodaron un pie más corto que el otro. Ahí nos avisan, por favor, por internet, si alguien está. Ok, algo bien importante, un minuto. El hecho que se haya ajustado sus pies no significa que nada más que su columna se ajustó, sino que ese es algo externo que hace el Espíritu Santo para que vea usted que si tenía un quiste, que si tenía un problema de pulmones, si tenía un problema de otro tipo de enfermedad, que el corazón no funcionaba, usted entienda que también Dios le depositó un corazón nuevo, Dios le quitó los quistes. ¿Por qué? Porque Él obró en lo externo, para que usted entienda que lo interno también se está restaurando, Dios está poniendo y haciendo órganos nuevos. ¿Estamos entendiendo? Eso es importante que lo entienda, ¿ok? Póngase ahora sí, pidémosle gracias al Señor. Señor, te damos gracias. Gracias, Cristo, por ese amor tan grande, Señor. Aunque nos has amado aquí en la tierra, Señor. Te adoramos por tu maravillosa presencia que nos habita. Te adoramos por tu manifestación, Señor. Hoy reconocemos que tú eres el Señor y que todo depende de ti, Señor. Toda obra perfecta en la tierra es la obra del Padre a través de Cristo y por medio de tu cuerpo, nosotros, la iglesia. Agradecido, Señor, por esta enseñanza, por ese aprendizaje de este curso, quitando paradigmas mentales, estructuras mentales que impiden esa manifestación espiritual tuya aquí en la tierra, quitando esa estructura mental que está impidiendo que tus dones fluyan, quitando esa estructura mental de todo impedimento que hay en tus hijos, Señor, por lo cual están bloqueando tu manifestación aquí en la tierra, Señor. Pero sabemos que tú eres fiel y nos enseñas, Señor, y que tú has constituido los 5 ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo, y que tú has constituido, Señor, a los 2 ministerios para que
nos capaciten para la obra del ministerio, pero eres tú, Cristo, a través de ellos. Y te damos gracias, Espíritu Santo, porque toda obra perfecta, todo don, todo regalo, toda manifestación en los 9 dones del Espíritu es algo que proviene de ti, Espíritu de Dios. Y eres tú obrando a través de estos medios en los que están enfermos ahora por internet. Aquel que tiene cáncer, Señor, ahora mismo ordenamos que ese cáncer sea destruido, eliminado. Y esas células que están ahora mutadas, alteradas, ahora desaparezcan en el nombre de Cristo Jesús. Todo ganglio, toda protuberancia desaparece en el nombre de Cristo Jesús. Y es restaurado por células nuevas en el nombre de Cristo Jesús. Ordenamos a aquel que está enfermo, en cama, paralizado, levántate ahora en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Así como Pedro le dijo al del templo de hermosa: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Levántate y anda. En el nombre de Cristo Jesús. Aquel que está con otra enfermedad, con problemas de diabetes, que tiene disfuncional el páncreas, ahora tóquese y póngase la mano ahí en el páncreas y diga: yo recibo hoy por la fe en Cristo Jesús un páncreas nuevo, totalmente sano, que produzca la insulina suficiente para mi cuerpo. Todo diabetes queda fuera de mi cuerpo, lo echo fuera en el nombre de Cristo Jesús. Toda enfermedad incurable desaparece en el nombre de Cristo Jesús. Se reacomodan columnas ahora mismo, lumbalgia desaparece, escoliosis desaparece en el nombre de Cristo Jesús. Aquel defecto en el corazón que no está funcionando bien, aquella taquicardia desaparece, y declaramos que se hacen corazones nuevos en el nombre de Cristo Jesús, totalmente funcionales en el nombre de Cristo Jesús. Y por el poder de tu palabra, por el poder de tu Espíritu, ahora comienzan a gestarse milagros creativos. Aquel que estaba sordo, ahora mismo se destapan esos oídos en el nombre de Cristo Jesús. Toda sordera desaparece y los dones de fe, milagros y sanidades están en operación para una audición perfecta en el nombre de Cristo Jesús. Señor, te damos gracias. Así como todos aquellos que están con alguna enfermedad incurable en cama, sabemos que tú vas a tocar tus preciosas manos sobre la vida de ellos y se van a levantar todos aquellos que escuchen esta enseñanza en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a darle un fuerte aplauso al Rey, porque Él es bueno. Señor, gracias. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu de Dios, por tu manifestación de gloria, de poder, de gracia y de amor y misericordia aquí en la tierra, Señor. Gracias te damos, precioso Rey. Por si a alguien le quedó algún dolorcito, todavía hay oportunidad de ministrar. Muy bien, pues los que no tengan a Cristo Jesús y nos ven por estos medios, reciba al Salvador. Diga al Señor: Jesús, yo te recibo en mi corazón, yo te recibo en mi vida. Señor, moriste por mí en esa cruz. ¿Cómo no amarte, cómo no recibirte y cómo no servirte? Gracias, Cristo, por mi salvación. Gracias, Cristo. Puedo tomar así un momentito, ya nos despedimos de lo de internet y nos vemos próximo domingo. Les recuerdo, el viernes estaremos viendo la bondad de Dios, la soberanía, y el domingo continuamos con el curso de sanidad y milagros.